de este lugar sin que haya recibido algo de parte del Señor. Todos, todos, todos van a recibir algo de parte del Señor. El Señor me decía que lo que necesitamos es buscar a Él, tener intimidad con Él. La palabra de Dios dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, somos las ramitas. Que separados de Él no podemos hacer nada. Pero el que está unido a mí, dice el Señor, este llevará mucho fruto. Nosotros necesitamos pedir que Dios nos restaure a nosotros en forma personal y a nuestras familias. Nuestras familias tienen que estar restauradas también. Necesitamos que el Señor haga una obra dentro de nuestra casa, dentro de nuestra familia, para que tengamos paz en el servicio después. Para que no estemos con una carga, arrastrando cargas por nuestros esposos, por nuestras esposas, por nuestros hijos o nietos o hermanos. Es decir, Dios tiene que intervenir en nuestra familia para que sea restaurada, para que eso ya no sea una carga para nosotros y que podamos ocuparnos de sus cosas con total libertad. El Señor quiere que nosotros nos pongamos como cuerpo, como pueblo suyo, a interceder, a orar por la ciudad, por todas las situaciones que estamos viviendo a nuestro alrededor, porque si la iglesia no se levanta en oración, nada va a cambiar, ¿no es cierto? Pero para eso necesitamos aprender a escuchar al Espíritu Santo. Y necesitamos recibir su palabra. Tenemos que adorarlo, aprender a adorarlo, alabarlo, en nuestra intimidad adorarle a Él. Él habita en las alabanzas de su pueblo, dice la palabra. Tener un tiempo de adoración, de intimidad, donde le decimos a Él cuánto lo amamos, que reconocemos su señorío, conocer los atributos de Dios. Si yo les pregunto, a ver, ¿cuáles son los atributos de Dios? ¿Qué viene a nuestra mente? A ver, quiero que me comparta. ¿Cómo es Dios? ¿Qué? Bueno, soberano, excelente. Él es la excelencia. Muy bien, ¿qué más? Generoso, ¿qué más? ¿Cómo? Fiel, ¿qué más? Amor, omnipotente, todopoderoso, misericordioso, fiel, sí, ya lo habíamos dicho, amigo, omnipresente, ¿qué más? Omnisciente, todo lo sabe, muy tierno, amoroso, ¿no? Misericordioso, justo, ¿no? Verdadero, eterno. Claro, ahí está su misericordia, ¿no? En el perdón. Perdonador. Altísimo. Después, los nombres. Rey de Reyes, Señor de Señores, Emmanuel, el Alfa y la Omega, Jehová Shalom, Jehová es nuestra paz, Jehová Jireh, Jehová es nuestro proveedor, Jehová Nisi, Dios es nuestro estandarte. ¿Qué más? Príncipe de paz,
es bueno tener todo enlistado. Si ustedes buscan en la Biblia los atributos de Dios, se van a dar cuenta que hay como 30. Uno a lo mejor se le ocurren así, como los dedos de la mano, pero hay muchos. El declarar los atributos de Dios es una manera de hacer guerra espiritual. La adoración es guerra espiritual, porque cuando lo exaltamos a Él, las tinieblas huyen. Recuerdo hace años atrás, cuando estuve en Rosario, ministrando en una iglesia, y al tiempo el matrimonio de pastores que vivían en la casa pastoral, me llaman un día por teléfono y me dicen que adentro de su casa volaban cosas, que cuando el esposo se iba a la mañana a trabajar, de pronto alguien había destapado a la esposa del pastor, la destapó, pero no había nadie. Por supuesto que no había nadie. Bueno, así sucedían cosas extrañas en la casa. Un día ella siente, él se va al trabajo y ella siente que a los costados de ella, en su cama, se acuestan 2 demonios y otro a los pies, y la cama se hunde, ¿no? O sea, los percibió y vio. Y ella empezó a hacer guerra espiritual, empezó a reprender, y no pasaba nada. Y estuvo como 1 hora haciendo guerra, y los demonios ni se mosqueaban. Hasta que ella empezó a declarar los atributos de Dios. Y empezó a declarar quién es Dios. Empezó a decir: Señor, porque tú eres eterno, eres el Todopoderoso, eres el Señor de señores y Rey de reyes, eres justo, eres verdadero, eres soberano, eres amor, eres misericordioso, eres el Todopoderoso, el Eterno, eres el que habita desde la eternidad, eres omnisciente, eres omnipotente, eres omnipresente. Y los demonios no pudieron soportar más y se fueron. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor desciende cuando nosotros lo exaltamos a Él y lo reconocemos con todos sus atributos. Así que cuando nosotros comenzamos a orar, es importante dedicar un tiempo a la adoración y a la exaltación de quién es Dios. Por supuesto que después el Señor reveló dónde había estado el problema. El Señor reveló cuando yo llamé por teléfono a mi pastor, Carlos Braida, y le pregunté, le dije: mirá, pasa tal cosa, pero ya no sabemos qué investigar, porque ya ellos habían ido viendo, orando, pidiendo al Señor revelación. Y él me dijo: averigua si hubo adulterio en esa casa antes que ellos estuvieran allí. Porque fíjate, me dice, que esos demonios la atacan a ella cuando el marido no está. Entonces le pregunté, la llamé por teléfono y me dicen: sí, exactamente. El pastor que estuvo anteriormente acá se fue de la iglesia justamente porque había caído en adulterio. ¿Qué significa? Que la puerta espiritual, que el pastor, que era autoridad espiritual sobre ese lugar, había abierto, esos demonios operaban después en ese lugar, hasta que ellos, entonces, por revelación del Señor, pidieron perdón a Dios por ese pecado y nunca más ataron y echaron fuera esos espíritus inmundos y nunca más volvieron. Les digo esto porque todos estamos inmersos dentro de una guerra espiritual de distintas maneras, no así, pero todos estos son pequeños datos que nos ayudan a ver cómo se mueve el enemigo y qué puertas el enemigo aprovecha. El pecado siempre es una de las puertas que Satanás aprovecha para filtrarse, ¿no? Por lo tanto, la adoración y la exaltación y el declarar los atributos de Dios es el comienzo para nuestro tiempo de intimidad con Dios. Luego, es importante conocer la palabra, porque cuanto más conocemos la palabra de Dios, más lo conocemos a Él.
Podemos tener ideas equivocadas acerca de Dios, pero esas ideas no están basadas, fundamentadas en la palabra de Dios. Y conocer su palabra, Él se revela a través de su palabra, entonces es necesario conocerla. Además, es muy útil porque cuando hay momentos donde necesitamos una palabra para rebatirle al enemigo una de sus mentiras y de sus artimañas, si la conocemos y la tenemos incorporada, no necesitamos ir a buscar a ver, Señor, qué palabra. No, ya, automáticamente el Espíritu Santo nos va a recordar ese texto y esa va a ser la espada que vamos a esgrimir para desarmar y desarticular todas las mentiras del diablo, ¿no? Es importante andar en sus caminos, obedecerle, agradarle a Él, como habíamos estado viendo. Y cuanto más cerca de Dios, más se nos revela su santidad, y cuanto más nos miramos en Él, más vamos a poder reconocer nuestro pecado. Por eso, cuanto mayor intimidad, mayor poder de Dios para santificarnos también. Tenemos que permitirle a Él trabajar en nosotros y cambiar nuestra manera de pensar. Como habíamos hablado también, Romanos 12:2, que habla de transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, lo vuelvo a repetir, que no está de más, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por otro lado, esa restauración tiene que servir para que podamos encontrar el propósito de nuestro destino y correr en esa dirección. Vamos a... Un segundito que busco... El Señor me dijo que Él nos necesita. Como nosotros lo necesitamos a Él, sí, pero Él también nos necesita a nosotros para cumplir con su obra aquí, porque no son los ángeles los que van a hacer la obra de Dios, sino nosotros aquí en la tierra. Quiero hacer una obra en estos días y quiero hacerla a través tuyo, dice el Señor. Deseo asociarme con vos. Por eso necesitas estar en comunión, en intimidad conmigo para recibir de mí mis palabras, mis instrucciones, no para que nosotros hagamos lo que nos parece, sino para que hagamos lo que Él desea. Juan 5:19. Vamos a buscar Juan 5:19. Fíjense que estas son palabras de Jesús y cuánto más tiene que ser para nosotros, ¿no? Respondió entonces Jesús y les dijo: no puede, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Jesús dice que lo que Él veía hacer al Padre, eso era lo que Él hacía, y lo que Él escuchaba hablar al Padre era lo que hablaba. ¿Cuándo recibía esa palabra, esa revelación? Cuando Él oraba y estaba en intimidad y en comunión con el Padre. Por eso Jesús se apartaba al monte, se iba solo y estaba a lo mejor toda la noche orando. ¿Por qué? Ahí recibía todo lo que Dios, lo que el Padre estaba haciendo, y Él entonces después lo ejecutaba. De la misma manera, nosotros no podemos hacer nada sin que Él primero nos haya indicado qué hablar, qué decir, qué hacer.
Por eso nada ha cambiado. Y por nuestra cuenta no podemos hacer nada. Jesús dijo en Juan 15:5 que Él es la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, esta es la clave, permanecer. No es solamente creer. Sí, yo creo que Jesucristo es mi Salvador. Bueno, no es solamente creer, sino permanecer. Es decir, vivir confiando en Él, vivir declarando su palabra, apropiándonos de sus verdades, de su palabra, de lo que Él dice. Vivir en función de su palabra, permanecer en Él. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. No dice, ¿no será demasiado? Todo lo que queréis y os será hecho. Pero Él dice en el versículo 16 de Juan 15, no me elegisteis vosotros a mí. Así que nosotros no lo elegimos a Él. No, dice que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Así que somos privilegiados porque es Jesús el que nos eligió a cada uno de nosotros. Fue su decisión que hoy seamos parte de su pueblo. Él nos eligió, Él nos escogió, Él nos apartó. ¿Y qué dice? Para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Otra vez vuelve a decir lo mismo. Juan 16:23 dice, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Otra vez. Versículo 24 dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Así que lo que el Señor Jesús nos enseña es que tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús. Vamos a estar usando el nombre de Jesús como si Él estuviera poniendo la firma en ese cheque que nosotros le presentamos a Dios Padre para que Él nos dé. Presentamos nuestra petición y le decimos, Señor, bueno, Padre, esto va en el nombre de Jesús porque Él nos dijo que te pidiéramos en su nombre y que vos lo ibas a dar. Juan 14, del 12 al 14, Jesús dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Por tanto, el Señor dice que quiere hacer esas obras a través de cada uno de ustedes. Quiero que se asocien conmigo y que no teman, sino que mi gozo estará en ustedes. Eso es un intercesor, el que se pone en el medio para pedir, para interceder en favor del otro. Necesito que te ejercites en tener intimidad conmigo porque quiero hablarte y decirte lo que quiero hacer, porque lo quiero hacer a través tuyo. No estás solo en esta tarea. El Espíritu Santo que habita en ustedes es el que intercede a través de ustedes. Romanos 8, 26 y 27. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no es que Dios nos va a dar cualquier cosa que se nos pase primero por la cabeza. No. Primero porque si nosotros estamos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, ya ahí va a haber un orden. No vamos a estar pidiendo cualquier cosa, porque van a estar alineadas conforme a la palabra de Dios, nuestras oraciones. Pero por otro lado, dice, porque qué hemos pedir como conviene, no lo sabemos,
pero el Espíritu mismo, que está dentro nuestro, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Quiere decir que cuando una de nuestras oraciones está fuera de lo que Dios quiere, está desubicada, no corresponde, el Espíritu Santo es el que se ocupa de alinearla, ponerla en orden de acuerdo a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es nuestro consejero, es el que nos asiste en nuestra debilidad. ¿Qué sería nuestra vida sin el Espíritu Santo? Solos, arreglándonos como podemos, ¿no? Pero el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es el que nos ayuda y nos guía a toda verdad, el que nos enseña todas las cosas, dice la palabra. Es quien está intercediendo por nosotros para que podamos pedir al Padre lo que está de acuerdo a su voluntad. Esas oraciones siempre tienen respuesta, que son las oraciones hechas de acuerdo a la voluntad de Dios. Solo necesitamos dejarnos ser usados por Él, y Él va a hacer. Necesitamos aprender a escucharlo y a ser más sensible a su voz. A veces Dios nos habla con un texto, a veces estamos leyendo la palabra y hay un texto que de pronto nos llama la atención, salta como algo especial, descubrimos algo, el Espíritu nos dice, acá hay algo, esto es para vos, ¿no? Algo que se hace la luz. Otras veces puede venir como un pensamiento a nuestra mente. A veces estamos buscando una solución a un tema y de pronto viene un pensamiento que nos trae la respuesta. Otras veces puede ser un sentir o una convicción. A veces hay una convicción adentro nuestro. No sabemos bien qué pasa, pero yo tengo una certeza adentro mío de que esto es así. Es aprender a conocerlo también, ¿no? A veces puede ser una visión. Hay personas que tienen visiones. Puede ser que Dios nos hable en sueños también. A veces es una idea. El Señor dice que no tenemos que desechar nada. Nada de todo esto que viene a nosotros. Sino que tenés que comenzar a orar y pedirle a Él que esté mostrando si eso viene de parte de Él. Puede ser que vos estés orando por alguien conocido o que de pronto el Espíritu Santo te ponga a interceder, a orar por alguien que vos no tenés idea quién es. Si dejamos que nuestra mente racional actúe, nuestra mente nos va a decir, estás loca vos, ¿qué vas a estar orando por alguien que andás a saber quién es? Porque esa es nuestra mente racional. Pero si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, vamos a aprender a escuchar y a dejar que Él interceda a través nuestro, porque en realidad nos está usando de intermediario. Les voy a contar una experiencia que tuve hace poco tiempo. Me desperté, el Señor me despertó a la madrugada, eran, no sé, 5 de la mañana, por ahí, 5 o 6 de la mañana. Y entonces me levanto porque cuando el Señor me despierte y me desvelo, porque ya sé que me voy a tener que levantar a orar. A veces a uno le da fiaca, la verdad. Pero después, cuando uno pasó ese tiempo en oración, dice, qué bueno, Señor, qué bueno. La verdad, buenísimo. Ayúdame en mi debilidad, porque la carne tira para la cama, ¿vieron? Y a uno le cuesta levantarse. Pero si uno es obediente, uno tiene que aprender a ser obediente también. Y eso nos cuesta también mucho. Porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y el Señor tiene otros sistemas, ¿no? A veces que nos sacan de nuestra comodidad. Me voy al living de mi casa y me pongo a orar.
Bueno, empiezo a orar, a adorar al Señor, a alabarle. De pronto el Señor me pone a orar por las personas que estaban encarceladas injustamente. Una cosa muy de locos, diríamos, ¿no? Pero el Señor me pone a clamar específicamente por esas personas que estaban en la cárcel no habiendo hecho absolutamente nada, que son inocentes y que fueron acusados porque la policía necesitaba tomar a cualquiera para justificar que estaban trabajando, pero que en realidad estaban ahí sin haber hecho nada malo. Y empecé a interceder, a pedirle al Señor que les haga justicia, que se levante, que obre poderosamente. Y de pronto el Señor me empezó a mostrar y me hizo interceder, Señor, ahora en el nombre de Jesús, porque hay intercesión profética, hay intercesión que es profética. El Señor está haciendo en el mismo momento lo que nosotros estamos intercediendo, Él lo está haciendo en lo natural. Señor, ahora en el nombre de Jesús corto con la espada de tu Espíritu Santo esas cadenas que tienen atados los pies de esos presos que están adentro de esa cárcel. En el nombre de Jesús doy orden ahora que esas esposas que están en sus manos caigan de sus manos en el nombre de Jesucristo. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús rompo esos cerrojos que mantienen esa puerta de rejas abierta. En el nombre de Jesús rompo esos cerrojos, ordeno esas puertas que se abran de par en par. Salgan fuera de la cárcel. En el nombre de Jesús, salgan, caminen, salgan afuera. Fue toda una intercesión como que yo estaba viendo que los presos estaban saliendo. Fue impresionante. Bueno, después el Señor me puso a interceder por los que estaban dentro de los psiquiátricos. También, gente que está metida en los psiquiátricos porque fueron acusados de locos por las familias, porque hay muchos que están en los psiquiátricos y no deberían estar allí, que el Señor los saque de esos lugares que son un infierno. ¿Habrá pasado un mes como mucho? Sale en libertad este muchacho que estuvo 7 años preso, que él fue, digamos, perseguido por la policía, que buscaban a otro, que habían sido ladrones, que buscaban a uno que era un auto blanco, y cuando encuentran este auto blanco, le disparan, le pegan en la mandíbula, como no sé si 7 o 8 tiros, cuántos tiros le dieron en su cuerpo. Él queda inconsciente, su coche sigue, anda como 2 o 3 cuadras, con él inconsciente arriba, y atropella y mata creo que 3 personas. Los juzgan. La policía arma todo un escenario como que, bueno, las noticias decían sí, porque 3 malvivientes se tirotearon con la policía, nada que ver, era uno solo, no tenía ningún tipo de armas, o sea, hubo testigos de que él no había actuado, no. Tanto que se hizo una película hace poco con el caso de él. Bueno, sale este muchacho y él dice, dentro de la cárcel conocí otros presos que están también injustamente encarcelados como me pasó a mí, son inocentes. Cuando él salió en libertad, yo alabé al Señor, porque esto fue público, fue un caso muy, muy notorio, de cómo la policía, complotada con los jueces, armaron toda una causa que era toda una mentira, para tener a alguien a quien acusar. Pero realmente una cosa demoníaca, ¿no? Un muchacho con 3 hijitos, o sea, para arruinarle la vida a él, a toda su familia, un desastre. Un muchacho trabajador, que nunca tocó nada ni robó a nadie, ¿no es cierto? Pero fíjense cómo el hecho de poder ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y dejarse usar, significa, yo sé que esa noche de intercesión, Dios le quitó literalmente todas las ataduras y lo dejó libre. Porque hacía 7 años que él esperaba que algún día lo escucharan y lo dejaran en libertad. Y al poco tiempo, pocos días después de haber intercedido por él, que yo no sabía que era él, yo me enteré después. Pero el Señor sabe todas las cosas. Entonces, si uno va a estar
dejándose usar por el Señor en lo que es intercesión, va a ir aprendiendo, porque esto se va aprendiendo de a poco, ¿no? No es que de un día para el otro ya sabemos todo. No, yo creo que es un ejercicio. ¿Por qué? Porque dentro nuestro también están batallando la incredulidad, las dudas, ¿no? Que quieren robarnos la fe, quitarnos las esperanzas de que sí, esto es así, ¿no? Las acusaciones, va a decir, estás loca, vos que estás orando, ¿de dónde sacaste eso? Es decir, todas las cosas que el enemigo pone para que nosotros no escuchemos al Espíritu Santo, pero a medida que nosotros vamos teniendo pequeñas experiencias de respuestas de Dios a nuestras oraciones, nuestra fe va creciendo y nos vamos animando cada vez más, ¿no? Entonces, no desechar nada de lo que venga, aunque sea conocido o no conocido. Otro día yo estaba llegando a mi casa, era tarde, eran como las 11 de la noche, 11:30. Y venía por la calle y el Señor me pone a interceder por los chicos perdidos. Y, Señor, te pido por esos niños que están perdidos, ayúdales a encontrar el camino. Te pido en el nombre de Jesús, a ese niño que está extraviado, mostrales dónde está, que sigan buscando. Yo digo, ¿vieron que a veces uno ora y su cabeza al mismo tiempo piensa, ¿no? Como que el pensamiento de uno va por un lado y el Espíritu Santo va intercediendo por el otro. Bueno, a veces me pasa eso. ¿Qué estoy diciendo? Pero sigo orando, ¿no? A la mañana siguiente, mi sorpresa fue que cuando nosotros comprábamos el diario, abro el diario, adentro, un artículo chiquitito, decía, fue encontrado el niño extraviado en la Patagonia. Un chiquito de 2 años, creo que era, se había perdido en una zona boscosa y dice que eran las 12 de la noche cuando la patrulla que estaba buscándolo decidió seguir, porque ya iban a dejar. Decidieron seguir buscando. Y dice que lo encontraron debajo de un arbusto, acurrucado, dormido, sin haber sufrido nada, ninguna herida, y sin haber sufrido el frío que estaba haciendo a la noche. O sea, como que el Señor lo guardó allí y también ahí los llevó para que lo encuentre. Y yo me alegré porque dije, gracias Señor, no era que yo estaba loca, era que vos sabías por quién estabas intercediendo. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo el que intercede a través de uno. Ahora, Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Así que déjalo fluir y déjalo usar tu boca para interceder y te sorprenderás cuando veas las respuestas y entonces allí te vas a gozar. Por eso dice la palabra, para que mi gozo sea cumplido. A través tuyo, dice el Señor, quiero traer el cielo a la tierra. El cielo a la tierra. Y por eso necesitas conocerme. Lee mi palabra, escucha mi voz, mantenete en comunión conmigo, porque en cualquier momento del día te hablaré, dice el Señor. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú ignoras. Así que vamos a estar orando. Vamos a orar para sanidad y consuelo también sobre aquellos que han sido lastimados dentro del cuerpo de Cristo. Y me gustaría que se juntaran los que son de la misma congregación, de cada congregación, no sé si están cerca o no, júntense y quiero que hagan como una pequeña rueda, se toman de las manos. Todos los que sean de cada una de las congregaciones que vinieron. Si hay alguno que está solito, se une a otra de las congregaciones. ¿De dónde están? ¿De Zapala? ¿De acá? ¿De dónde más? ¿De Allen?
de la Marque, sí. ¿Qué más? ¿De Roca hay alguno o no? De Roca, muy bien. Fernández Oro, muy bien. ¿Los de Fernández Oro están por su lado? ¿Los de Allen están por otro? ¿Están juntos ustedes? Muy bien. Muy bien. Ya estamos, entonces vamos a estar orando. Porque los intercesores tienen que estar sanos. Nosotros no podemos interceder por la tierra si nosotros todavía tenemos cosas para resolver adentro nuestro. Y tenemos que sentirnos sanos dentro del cuerpo de Cristo. A veces hemos recibido heridas de líderes, de pastores, y tenemos que perdonarlos, renunciar a toda raíz de amargura, bendecirlos, soltarlos, y aprender que el estar en una congregación, nosotros necesitamos saber que Dios le ha dado autoridad espiritual para pastorear y para gobernar como pastor, pastora, lo que fuere, sobre la congregación, y que Dios le va a pedir cuentas a esa persona de lo que está sucediendo con ese rebaño. Y que nosotros, en lugar de juzgar si lo hace bien o mal, lo que tenemos que hacer es sujetarnos a esa autoridad pastoral, porque es autoridad representando al Señor. Y eso, aunque estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con todas las cosas que decide o que hace. Hay cosas que nosotros no entendemos de lo que hace, pero a veces hay cosas que Dios le pide que haga a esa persona, a ese pastor, y es necesario que nosotros estemos apoyándolo, porque ese es nuestro lugar. Lo que nos corresponde a nosotros es sujetarnos bajo esa autoridad pastoral y tirar todos para el mismo lado, porque lo que el diablo va a intentar hacer es poner división siempre dentro de la iglesia. Donde hay división, entonces no hay acuerdo, y donde no hay acuerdo, entonces Dios no puede responder. Por algo Jesús dijo, si 2 de ustedes se pusieren de acuerdo en algo que quieran que se ejecute aquí en la tierra, entonces mi Padre escuchará desde los cielos, y Él hará. Entonces, el acuerdo es el principio fundamental dentro del reino de Dios. Por eso Satanás viene siempre con división. Y la murmuración que Satanás trae a nuestro oído espiritual es, no le hagas caso, que sabe. Pero dice la palabra que Dios le va a pedir cuentas a el que esté sobre nosotros en la autoridad espiritual de lo que haga o deje de hacer. Solamente intercedamos por esa persona, intercedamos por nuestros líderes, por nuestros pastores, porque son los primeros que están en el frente de batalla. Los que están al frente de la batalla son ellos. Los primeros que reciben todos los dardos de fuego del enemigo, los primeros que reciben esas flechas encendidas, los primeros que van a ser atacados. Necesitan de nuestro respaldo en intercesión, en oración. Para que nosotros tengamos unidad y acuerdo para orar, entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que vamos a orar y les quiero pedir que ustedes repitan esta oración. Yo después voy a orar por ustedes. Díganle, Señor, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias y te alabo a ti, Señor, por lo que me estás enseñando, porque estás hablando a mi corazón. En este momento, Señor, me determino a escuchar tu voz, ser sensible a tu Espíritu Santo y obedecerte. Y te pido perdón por las veces que te he desobedecido o que me he rebelado contra la autoridad espiritual que has puesto sobre mí. Yo quiero ser usado por ti y por esa razón necesito ser libre y sano de toda división y de toda contienda adentro mío,
Por eso ahora, Señor, yo perdono a aquellos siervos y siervas tuyas que me han lastimado, que me han herido, que me han juzgado, que no me comprendieron, que no me ayudaron cuando yo los necesité. Ahora los perdono en el nombre de Jesús. Renuncio a guardar resentimiento en mi corazón hacia cada uno de ellos. Renuncio a toda raíz de amargura en el nombre de Jesús. Renuncio a aquellos siervos. Renuncio a juzgar a aquellos siervos que han caído en pecado. Señor, te pido perdón por ellos y por mí, por haber juzgado y criticado. Te pido perdón por la murmuración, por la crítica, por el chisme. Te pido perdón, Señor, por haber prestado mi boca para hablar palabras que venían del propio infierno. Hoy, Señor, deseo servirte a ti. Sujeto mi lengua bajo la autoridad del Espíritu Santo. Bendigo a mis pastores. Bendigo a mis líderes en el nombre de Jesús. Y renuncio, Señor, a todo espíritu de división dentro de tu cuerpo y dentro de nuestra propia familia. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, Padre, yo quiebro todo yugo de división, todo yugo que el diablo ha puesto sobre cada una de estas congregaciones acá representadas, Señor. Sea a través de resentimiento, de odio, de revancha, de raíz de amargura, por heridas, por actitudes, por cosas que ellos han recibido o han visto o han escuchado de parte de sus líderes, de sus pastores. Pero, Padre, ahora en el nombre de Jesús yo ato cada uno de esos demonios que ha tenido intervención en el espíritu, en la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, y les doy orden que los suelte en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiebro esos yugos sobre sus vidas y quiebro esos yugos sobre cada una de estas congregaciones en el nombre de Jesús. Ato todo espíritu de división, le quito toda autoridad sobre mis hermanos y sobre cada una de estas congregaciones y sobre cada una de las ciudades representadas acá, Señor. Porque la iglesia es una en cada ciudad. Por eso en el nombre de Jesús doy orden que salgan fuera esos espíritus inmundos que quieren poner contienda, división, chisme, murmuración dentro de las congregaciones. Los ato y los echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, fuera de sus iglesias. Y ahora desato espíritu de unidad, Señor. Desato espíritu de mansedumbre, de amor, de templanza, de dominio propio. Desato espíritu de sujeción, Señor. Toda rebeldía ahora lo ato y lo echo fuera de esas iglesias en el nombre de Jesús. Fuera del corazón de mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Desato, Señor, esa unción de unidad y de amor que cubre multitud de pecados, Señor, como dice tu palabra. Llénalos de tu amor, Señor, de tu amor. Cada uno de nosotros deseamos y necesitamos que cuando caemos el otro nos comprenda, el otro nos ayude, nos levante, Señor. De la misma manera, Padre, todos aquellos que están a nuestro alrededor y sobre todo los que nos sirven, necesitan, Señor, de nuestro cuidado, de nuestra comprensión, de nuestra oración. Ayúdanos a velar, Señor, por ellos. Ayúdanos a estar firmes en el lugar donde nos pusiste, Señor. Ayúdanos a edificar, no a destruir. Señor, ayúdanos y usanos como instrumentos de edificación, Señor, y de bendición para tu pueblo, Señor. Ahora, Padre, levanta tu pueblo, levanta tu iglesia, Señor, como intercesora, para interceder en favor de la tierra para que tú no la destruyas. Señor, úsalos como instrumentos de transformación dentro de la ciudad donde están. Dales ideas creativas, Señor, para interceder, para orar, para ofrecerse, Señor,
en las comisarías, en los colegios, en las instituciones, en los hospitales, en cada lugar, Señor, ofrecerse para orar, para interceder por ellos, que puedan ser sensibles a sus necesidades y que tú obres, Señor, derramando una bendición para que todos ellos vean que esas oraciones de tu pueblo, Señor, han dado respuesta a lo que tú has obrado después. Que puedan reconocer que tú interviniste, Señor, para que la gloria te la lleves tú. Ahora, Señor, te pido que tú sigas hablándonos en este tiempo, en estos días, que tú te sigas glorificando, sigas llenando nuestra vida de tu presencia. Necesitamos más y más revelación tuya, más de tu conocimiento, más de tus enseñanzas. Te necesitamos a ti, Señor. Deseamos más de ti, porque te amamos y te queremos servir, Señor. Queremos vivir de acuerdo con tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad. Queremos ser agradables a ti, Señor, y queremos salir aprobados. Por eso, Señor, ayúdanos en nuestras debilidades y ayúdanos para que podamos salir adelante y seguir andando en esa dirección, Señor, que tú nos marcás para cumplir el propósito de nuestro destino. Ahora yo bendigo a nuestros hermanos y bendigo a cada una de sus congregaciones. Bendigo a la iglesia de la ciudad de Zapala, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo a la iglesia en la ciudad de La Marque, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo a la iglesia de General Roca, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo a la iglesia de Allen, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo a la iglesia de Centenario, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo a la iglesia de Cipolletti, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Me quedó alguna por nombrar? ¿No? Fernández Oro. Padre, bendigo a la iglesia en Fernández Oro, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido, Padre, que tú levantes estas iglesias, Señor, que levantes tu iglesia en cada una de estas ciudades y sea una luz puesta sobre un monte alto, Padre, que todos puedan ver la luz tuya, la luz de Jesucristo a través de tu iglesia, Señor. Ayúdales, Padre, sostenelos, fortalecelos, animalos, levantalos, Señor, para que ellos puedan ser lumbreras donde quiera que tú los coloques. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y a ti, Señor, te damos la gloria, la honra y las gracias, Señor, las gracias, porque has sido nuestro papá, misericordioso y amoroso, lento para la ira y grande en misericordia. Señor, si no fuera por tu misericordia, todos ya habríamos sido destruidos, pero tú eres amoroso, grande, misericordioso con nosotros. Por eso te lo agradecemos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.